Ya estamos en el cuarto tema que estaremos viendo, desarrollo del lenguaje. Bien, a ver, ¿por qué ustedes consideran importante conocer acerca del desarrollo del lenguaje? ¿No? Más allá del desarrollo del lenguaje, sino todo el desarrollo o el neurodesarrollo de los niños, de los pequeños. A ver, en el chat van a poner, por favor, sus respuestas. ¿Por qué consideran que es importante saber el desarrollo global de los pequeños, de los niños? ¿Por qué creen, chicos? Es importante, sí, ¿cierto? Sabemos la importancia que tiene el hecho de conocer cómo está desarrollándose el pequeño para identificar posibles retrasos, para identificar posibles haces, ¿no? O si se encuentra dentro de lo normal, dentro de lo promedio, y pues no hay este tipo de, de espacio. Bien, entonces sí es importante conocer cómo está desarrollándose el pequeño a nivel cognitivo, del lenguaje, social, adaptativo, motriz, etcétera. Bien, entonces vamos a dividir el día de hoy nuestro tema en dos partes. Primero, estaremos viendo el periodo prelingüístico y después el periodo lingüístico o verbal. Bien, Hermarina nos dice si trabajamos con niños, claro que es importante saber para poder ayudarlos a mejorar su comunicación. Así es, y si somos padres de niños, también es importante saber ello, ¿no? Y sobre todo también si trabajamos con los pequeños. A ver, Elisa nos comenta, es importante conocer el desarrollo del lenguaje de los niños porque permite entender mejor sus necesidades comunicativas y cognitivas. En efecto, esto ayuda a apoyar su aprendizaje, detectar posibles dificultades a tiempo y fomentar su autoestima y confianza al expresarse. Excelente, Elisa. Además, el lenguaje es clave para su desarrollo social y académico. En efecto, así es, Marina. Es verdad, ¿no? Recordamos que el lenguaje no solo tiene un impacto a nivel social, sino también a nivel cognitivo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora un poco acerca del periodo prelingüístico o periodo preverbal, que es, comprende los primeros 12 meses de edad. Bien, durante este periodo algunos autores sostienen que se produce una actividad muy intensa, pero esta actividad es fónica, que por lo tanto ayuda para el funcionamiento de los órganos que ya vimos, ¿no? Que está destinado a materializar el lenguaje. Bien, entonces aquí la comunicación que el niño establece con su medio directo, que es la familia, es más de tipo afectivo y gestual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estimular el lenguaje en este periodo? Madre, padre, tutor o cuidador debe utilizar el lenguaje verbal, gestual y afectivo. Aleida nos dice, también es importante el desarrollo del lenguaje porque se pueden socializar, pero es muy importante la ayuda de los padres, tratarlos con amor, no con violencia. Así es. La violencia es uno de los indicadores que va a repercutir de manera negativa no solo en el desarrollo del niño a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel social, sino también a nivel psicológico, ¿no? Educar es parte del camino que tienen los padres. Estimular, en este caso, el lenguaje. Tratemos de combinar lo que es al momento de realizar algún tipo de actividad con nuestro pequeño o nuestra pequeña, decirle qué es lo que estamos haciendo, ser o tener estos gestos faciales y también el lenguaje afectivo. Recordemos, bien, recordemos que en los primeros años se crea o se desarrolla el vínculo, ¿cierto? El apego, que es el vínculo. Ahora, muchos niños crecen con un apego inseguro. ¿Por qué? Porque no
sea respondido de manera efectiva, bien, a tiempo oportuna, ante las necesidades afectivas básicas de los pequeños. Entonces, sí es importante estar al pendiente de los niños que requieren la atención y por ahí van a escuchar algunos mitos, ¿no? Que quizás lo hemos practicado o solo lo escuchamos, ¿no? Carla nos dice, siempre es importante estar pendiente de su desarrollo. Ante ello podemos analizar muchas situaciones, así es, para poder apoyar su desarrollo y en qué momentos, no, y qué podemos mejorar, ya que es importante en su día a día antes cualquier dificultad. Así es, Carla. Bien, entonces, nuestra palabra al momento de comunicarnos con el menor debe estar acompañada de un gesto. Bien, mientras que hacemos alguna actividad, decirle qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, tanto de manera verbal, no verbal y con afecto. Como dijo Aleida, con amor, ¿no? Porque los niños merecen eso. Ahora, en esta etapa preverbal o prelingüística, el llanto, ¿no? El famoso llanto que ya segundo mes tiende a ser diferenciado. Quizás por allí ustedes han escuchado a las mamás decir, no, tiene hambre cuando llora el bebé, ¿no? Otro día llora, no, le duele algo, ¿no? ¿Cómo es que la mamá ha diferenciado la necesidad que tiene el niño a través del llanto? ¿Sí? ¿Han escuchado ello? ¿O quizás lo han experimentado? Que la mamita, sí, ¿no es cierto? Aleida, así es. Sí, ¿por qué? Porque ya hay un llanto diferenciado. ¿Eso qué quiere decir? Que el llanto ya no es una manifestación mecánica, sino que el tono, el sonido cambia con el contenido que presenta el menor. Puede ser porque le duele algo, presenta molestia, tiene hambre, quiere dormir, etcétera. Entonces, con el llanto, el bebé logra comunicar sus necesidades. Por lo tanto, ya es diferenciado. Hay un contenido y por lo tanto, al ver un contenido, el tono, el sonido tiende a ser distinto. ¿Bien? Entonces, el llanto es la fuente de comunicación primaria que tiene el pequeño. Por otro lado, ya a los 6 meses podemos observar, escuchar a los niños el balbuceo reduplicativo, ¿no? Que es el mamá, papá, pa, ta, ta, ta. Es un balbuceo que siempre se tiene que preguntar, porque es parte del desarrollo del lenguaje que tienen los pequeños. Ahora, la locomoción es importante. ¿Por qué? Porque a través del interés que el niño tiene, poco a poco va a surgir la necesidad de saber cómo se llama, para qué funciona, cómo lo puedo describir, cómo es la textura del objeto, etcétera. ¿Bien? Como madres sabemos diferenciar el llanto de nuestros hijos, nos comenta Carla, ya que es la única manera de poder entender alguna necesidad del bebé. Ese sentido que tenemos las madres hacia nuestros hijos. Así es, Carla, ¿no? Y es diferente, porque ya hay una intención. Les he puesto varias tablitas para que lo tengan de manera más sintetizada la información. Bien, para que también ustedes lo puedan revisar. Y aquí vemos que entre los primeros 3 meses ya hay las primeras señales de comunicación. El llanto suena distinto frente a las diferentes necesidades. De los 3 a los 4 meses ya la interacción social evoluciona un poquito más. Bien. Hay una comprensión compartida entre la situación y entre las personas de su entorno. De los 4 a los 6 mesecitos ya muestran mayor interés por el objeto del entorno, ¿no? Y por lo tanto, poco a poco surge esta necesidad de poder nombrar, conocer este objeto. Bien, de los 7 a los 8 mesecitos ya aparece el balbuceo reduplicativo, ¿no? El mamá, papá, pa, ta, ta, ta. ¿Bien? Y los 9 a los 11 meses ya son capaces de adquirir, es decir, el balbuceo ya adquiere una melodía, ojo, melodía, ¿sí? Melodía similar a la de una conversación, ¿sí? Entonces, son algunas
algunos criterios, hitos que nosotros tenemos que considerar y hay una transición de la etapa preverbal a la etapa verbal, que la etapa verbal surge ya a los 12 meses, ¿bien? Es decir, al año. Es aquí donde el niño integra el contenido y la forma, es decir, la palabra de un objeto. Por lo tanto, utiliza una expresión fónica, pero con un significado concreto. Yo sé que esto es un vaso. ¿Cuál es la palabra hablada? Vaso. ¿Cuál es el contenido? Yo sé la idea que tengo, la funcionalidad que tengo del vaso. Bien, entonces aquí ya se genera una expresión verbal, bien, frente a las necesidades que presenta el menor. Bien, entonces quiero ver un videito cortito para poder después ir a cada una de las edades, los hitos que se espera desde los 12 meses hasta los 5 añitos. Bien, entonces vamos a ver un video de lenguaje del 1 al segundo año de los niños. A ver, un momentito, voy a compartir. Acá está. Bien. ¿Y quieres conocer cómo se desarrolla su lenguaje? No te pierdas este video. Hoy vamos a hablar acerca de qué esperar en el lenguaje de los pequeños entre 1 y 2 años. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues vamos a lanzar esta serie de videos en las cuales te voy a ayudar a conocer qué se espera del lenguaje de tu pequeño y este video en particular es acerca del desarrollo del lenguaje en niños entre 1 y 2 años. Así que vamos a empezar. Alrededor de los 12 meses de edad, es decir, cuando un niño tiene 1 año de edad, es cuando aparecen las primeras palabras. Típicamente aparecen 2 o 3 palabras, aunque hay pequeñitos que solamente dicen una y esto es normal. Antes de que aparezcan las primeras palabras, quiero que sepas que no es que aparezcan por sí solas y que mágicamente un niño de repente empiece a hablar. No funciona así. Generalmente los niños antes de llegar a la primera palabra tienen que tener algo que se le conoce como balbuceo canónico. ¿Y qué es el balbuceo canónico? Bueno, pues es este balbuceo en donde vamos a ver la continuidad siempre de una consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. ¿Por qué? Porque esta es la forma más básica de la combinación de sonidos del español. Entonces van a ser cosas como ba, 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 ta, 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 ma, 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 pa, 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 pa. Este balbuceo canónico lo vamos a poder ver desde los 6 meses de edad. Por eso hay muchas personas que dicen que sus pequeños comenzaron a hablar alrededor de los 7 meses. Y esto no es de todo cierto porque todavía no es una verdadera palabra. Cuando un niño está diciendo mamá, mamá, tiene un balbuceo, pero todavía no lo hace ser una primera palabra. ¿Qué es entonces una palabra? Bueno, pues para que nosotros consideremos que realmente está apareciendo una palabra en el lenguaje de tu pequeño, tiene que hacerla y darla con significado. Es decir, cuando dice mamá, porque se está refiriendo a ti, o papá, cuando se está refiriendo a papá, o agua, o sopa, o leche. Puede ser que la palabra no sea perfectamente pronunciada. Es decir, hay muchos pequeños que en vez de decir leche, dicen tete o dicen titi, pero se están refiriendo a su biberón o a el tomar leche, y esto es con significado y por lo tanto es una verdadera primera palabra. Ahora, una pregunta súper común es por qué los niños utilizan una misma palabra para referirse a varias personas. Por ejemplo, pueden utilizar mamá para referirse a mamá, a tía o a cualquier mujer o incluso a papá. Esto es completamente normal, se le conoce como palabra pivote y es que utilizan una misma palabra con varios significados. No es que tu pequeño confunda a la abuela o al papá con mamá, en realidad sabe que son personas distintas, pero todavía no tiene más vocabulario oral para poder referirse a estas personas y utiliza la palabra que ya le es fácil pronunciar. Así que no te preocupes, conforme vaya avanzando en su lenguaje, tu peque va a poder encontrar esas palabras para referirse a más personas o a más cosas. Ahora, alrededor de los 18 meses vamos a ver las primeras combinaciones de 2 palabras. Vamos a ver la combinación de 2 sustantivos o de un sustantivo más un verbo. En el primer caso vamos a ver combinaciones como mamá agua o papá leche. Y en el segundo vamos a ver casos como mamá ven o mamá ten.
Ahora, la pronunciación a estas edades no es primordial. Es esperado y bastante normal que sus hijos no puedan pronunciar de forma adecuada. Por ejemplo, podrían decir aba en vez de agua o tete en vez de leche. Y esto es completamente normal. La pronunciación vamos a hacerle énfasis a partir de los 2 años y medio en adelante. Así que no te preocupes, conforme tu hijo vaya practicando, va a mejorar en la pronunciación. Ahora, en general, un niño que no tiene desfases de lenguaje va a comenzar la unión de palabras alrededor de los 18 meses. Sin embargo, muchos niños pueden tardarse un poquito más. Lo importante es que observes que tu hijo va progresando en su lenguaje, es decir, que cada vez va pronunciando más palabras, cada vez va aumentando el vocabulario que tiene y que no solo se enfoca en sustantivos, sino también empieza a utilizar algunas pequeñas palabras como verbos sencillos, como ven, como dame, como mira, como ve. Hacia los 2 años, un niño ya debería tener consolidada la unión de dos palabras de forma típica y de forma constante. Por eso, una alerta para nosotros como terapeutas de lenguaje es cuando un niño desde los 18 meses no está hablando, no está balbuceando y no está diciendo ningún tipo de palabra. Y si ya llegó a los 2 años sin hablar, sin balbucear y sin ningún tipo de emisión, es súper importante que lo llevemos a valoración con una terapeuta de lenguaje porque ya está presentando un desfase de lenguaje que tiene que ser atendido. Ahora, es muy importante que sepas que durante este proceso las palabras van a ir creciendo de forma progresiva, es decir, no aparecen como un boom y así de rápido, sino que vas a ir viendo cómo van aumentando palabras y que tu hijo tiene mucha intención comunicativa. Así que si tu pequeño está entre estas edades y todavía no habla, necesito que te enfoques en estas cosas que te voy a mencionar a continuación. Número 1. Tu hijo ya debería de decir todas las vocales. A partir del año de edad, tu hijo ya debería tener toda la gama vocálica y poderla producir de forma adecuada. Si no empieza a producir las vocales, eso es una señal de alerta. Número 2. Que tu hijo balbucee de forma continua y que haga este balbuceo canónico que yo te mencioné en el principio del video. Es decir, que haga combinaciones como ba, 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 ta, ma, ma, y que no sea simplemente sonidos así. Aunque esto se le conoce como jerga lingüística y forma parte del desarrollo del lenguaje de los niños en general, a las edades de año, año y medio, 2 años, no es común que siga apareciendo esta jerga lingüística, por lo cual también es un signo de alerta para poner atención. Si tu hijo tiene 18 meses o más y todavía no utiliza sonidos como ba, ta, ma, pa, es importante estar alerta porque en los estudios de niños que tardan en hablar se ha identificado que los niños que tienen esta problemática no logran producir estos sonidos que son fáciles de producir en general y que los niños de forma típica deberían tenerlos adquiridos. Así que estos tres síntomas es importante que los tengamos como focos de alerta porque nos están hablando de un posible desfase de lenguaje. También recuerda, si tu hijo al año de edad no está hablando, si tu hijo a los 18 meses de edad no habla, no balbucea y no trata de emitir de forma continua sonidos, o bien llega a los 3 años sin hablar o hablar poquito, son señales de alerta muy importantes que debes de tomar en cuenta para llevarlo a una valoración con una terapeuta de lenguaje. Lo más importante es que si detectas que hay un desfase de lenguaje, lo atiendas lo antes posible, porque si llegamos a los 3 años y un pequeño sigue sin hablar, los estudios demuestran que su recuperación espontánea va a ser mucho menos probable y que a fuerzas requiera terapia de lenguaje, porque lo más seguro es que nos estamos enfrentando a un problema de lenguaje un poquito más complejo. Así que lo más importante es que si tu pequeño tiene un desfase de lenguaje, tienes que hacer algo al respecto. Si tienes alguna duda, no olvides que me puedes escribir a contacto@mi. Bien, les voy a volver a enviar el link para que lo tengan a la mano. Aquí está. Ya. Bien, chicos, entonces hemos visto el lenguaje, el desarrollo del lenguaje en niños de 1 añito y de 2 añitos. Bien, entonces vamos a repasar un poquito más esto de los 12 años, qué es lo que se espera, qué es lo que nosotros tenemos que observar en el desarrollo del lenguaje en los niños. Bien, ahora aquí recordemos que el niño ya va a iniciar este periodo de un lenguaje lingüístico, es decir, ya con la primera palabra, con intención de comunicarse. Bien, ahora aquí el niño siempre o tienden mucho a presentar esta sobreextensión semántica.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, dice guau guau a todos los animales de cuatro patas, ¿no? Ve a un gato y dice guau guau, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a corregirle al niño que guau guau pertenece al perro, ¿no? Y que el miau miau pertenece al gato, ¿no? A través de los diferentes onomatopeyas que podemos ir trabajando con pictogramas, material en concreto, etc. Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia esta etapa holofrástica. Quizás por ahí han conocido, conocen acerca de esta etapa, que es conocida también como palabra frase. Es decir, que emite frases, pero solo de una palabra, con varios significados, ¿no? Por ejemplo, dice ave, que es abre o abrir, y este ave lo utiliza para expresar diferentes acciones. Abre la puerta, abre la caja, abre el, el cajón, etcétera. Bien, ahora aquí es importante que los padres, los cuidadores, estimulen léxicamente al niño, pero tratando de asociar siempre la palabra hablada con el significado, es decir, el significado fónico con a qué hace referencia la palabra. ¿Para qué? Para que el niño asocie, ¿no? Por ejemplo, esto es un vaso. Palabra hablada es vaso, que asocie el significado. Sirve para glu, 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 ¿ya? Y el niño al menos va en algún momento a decir bao o glu, 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 ¿bien? ¿Por qué? Porque está asociando y fijando esta relación entre la palabra hablada y el significado de la palabra. ¿Bien? De los 15 a los 18 meses de edad, el niño aún podría encontrarse en esta etapa holofrástica, ¿no? ¿Cuál es la etapa o cómo es la etapa holofrástica? Es que emite una frase, pero de una palabra con diferentes significados para diferentes acciones. Bien. Ahora, desde los 17 meses, bien, llegando ya también a los dos añitos aproximadamente, el niño poco a poco va a ir utilizando o realizando combinaciones espontáneas de palabras, bien. Ahora, entre los 17 y 18 meses, el niño ya puede decir algún tipo de frases, pero siempre iniciando con mamá, agua, ¿no? No hay un verbo. ¿Sí? Ya después, okay, progresivamente va a insertar en su frase un verbo, como papá ven, mamá toma, papá dame, etc. Bien, a los 18 meses, el niño reconoce ya fotografías de personas y objetos familiares. Entonces, en su cuadernito de terapia, nosotros podemos poner, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta es la hojita de su cuadernito. Bien, acá siempre ponemos la foto y siempre recuerden abajo la palabra. Y le preguntamos, ¿quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quién es hermana? ¿Quién es yo? Bien, cuando trabajamos el yo arriba, se les recomienda siempre poner, hay un pictograma de un niño que se señala a sí mismo, ¿no? Con el dedito. Y agarramos su manito del pequeño para que se señale yo. ¿Bien? Ahora ya en esta etapa, el pequeño puede hacer gestos o señalar cuando quiere algún objeto, ¿no? Ahora, siempre recuerden, si el niño quiere un objeto, no le voy a entregar de manera inmediata, sino voy a aprovechar esta oportunidad para estimular su lenguaje. ¿Quieres esto? Esto es un y sirve para, hago el gesto, la demostración, de modo que el niño asocie y fije esta asociación en su cerebro, en su mente. ¿Bien? Ya puede decir adiós moviendo la mano. También nos podemos ayudar de pictogramas para que el niño observe. Y puede imitar algunas actividades domésticas, ¿no? Como poner la mesa, secarla con toallita, hacer, no sé, quizás bañar a un muñeco, ¿no? Este tipo de
acciones o de juegos sirven muchísimo porque es el juego simbólico. No solo ayuda para el desarrollo lingüístico, sino también para el desarrollo cognitivo y en general. ¿Bien? De los 18 a los 24 mesecitos, ya es llegando a los 2 años. El niño puede reconocer varias partes del cuerpo. Ahora, si ustedes pueden hacer su propio rompecabezas, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, algo así, ¿no? Para que el niño vaya asociando. Ustedes pueden armar sus rompecabezas, pueden fabricarlos grandes, pequeños, ¿no? Dependiendo. O también se puede comprar porque hay algunos que son de material en concreto. ¿Bien? Ya depende mucho de nosotros, pero es algo útil para que el niño pueda reconocer que este es un brazo, este es una mano, este es un rostro o la cabeza, ese es el tronco, las piernas, etc. Bien, ahora aquí el pequeño ya es capaz de identificar dos o más objetos familiares entre un grupo, ¿no? Quizás en una caja o en la mesa le voy a poner varios objetos, unos, ay, a ver, unos 5 objetos. Y le pregunto, ¿dónde está el peine? Dame el peine, ¿no? Identifica. Muy bien. Mira, este peine es de color morado y sirve para peinar. Vamos a peinar al muñeco, ¿no? O nos vamos a peinar a nosotros. Ahora, dame la almohada. Muy bien, esta es la almohada y lo puedo asociar con un pictograma. ¿Bien? Muy bien, esta es la almohada de color y sirve para, bien, entonces siempre trabajemos la descripción del objeto con la funcionalidad del mismo. Bien, ¿qué más? Por aquí tenemos que el niño ya entra a una etapa sintáctica, es decir, comienza a unir palabras para formar frases. Y esto es el componente morfosintáctico. La sesión anterior vimos cómo podemos trabajar, ¿no? Algunas actividades para trabajar este componente morfosintáctico. Podemos ayudarnos de láminas, de pictogramas, de material que nosotros lo realizamos, también del libro morfosintáctico y siempre con imágenes porque los niños tienden a ser más visuales y se guían mejor con la imagen que solo con una palabra. Bien, ahora puede comprender verbos también tales como ven, siéntate, párate. Si el niño aún no lo entiende, podemos trabajar con cuentos, ¿no? Hay muchos cuentos para poder trabajar este tipo de verbos. También con pictogramas, ¿no? Ven, le mostramos el pictograma. Siéntate, le mostramos también pictograma o párate. ¿Listo? Algo importante en esta etapa y la observación que nosotros debemos de llevar a cabo es también de la comprensión o esta vertiente comprensiva. Si yo le doy órdenes muy sencillas como dame el zapato y no lo entiende, debemos de estimular ello, trabajar ello. Sin embargo, primero siempre llevar a cabo un proceso de evaluación, ¿bien? Porque el niño ya puede seguir órdenes simples, consecutivas. Ven y dame el zapato. Bien. ¿Qué más? Comienza a realizar la manera interrogativa, ¿no? Solo dice mamá, cuando en realidad está preguntando dónde está mi mamá. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Que está realizando esta manera interrogativa, ¿no? La manera de cambiar el tono de voz, el sonido al momento de realizar la pregunta. ¿Bien? De los 2 a los 3 añitos. Ya a los 3 años el niño muestra interés muy predominante por las cosas. Quiere saber cómo funcionan las cosas, cómo se llaman, perdón, qué es lo que, o cuál es la funcionalidad que tienen las cosas, etcétera. Bien, entonces tenemos una gran oportunidad para que el niño pueda explorar, para que pueda formular preguntas, para conocer el porqué y el nombre de las cosas, y eso es importante, ¿sí? También
Si un niño a los 3 años no asocia dos palabras en una frase, no emite sonidos, no hace el balbuceo duplicativo, etcétera, es una alerta muy predominante para tenerlo en cuenta de un posible retraso o quizás un trastorno en la comunicación. Entonces, siempre tengamos cuidado con ello, porque a los 3 años, si yo le digo al niño, ¿qué has comido hoy día? No te va a responder. ¿Qué has hecho hoy día en el colegio? Y te cuentan algunas experiencias recién pasadas, ¿no? Ah, bueno, en la clase hice esto, mi profesora dijo esto, mi profesora hizo lo otro, en el recreo hice esto. Entonces, el niño ya nos puede contar experiencias recién pasadas, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Por qué? Porque ya está dentro de lo que se espera para su edad. También ya comprende las palabras opuestas, ¿no? Abre, cierra, grande, pequeño, muchos, pocos, lo que justamente vimos en la sesión anterior. Si el niño por ahí está presentando dificultades para poder reconocer estas palabras opuestas, podemos utilizar el recurso de modo que estimulemos ello. Sin embargo, y quiero destacar esto, que es importante acudir a un especialista para que realice la evaluación correspondiente. ¿Bien? Y el niño ya sigue instrucciones compuestas, como busca tu zapato y ponlo en mi cuarto. ¿Qué pasa si mi niño aún presenta dificultad en ello? Yo me ayudo de pictogramas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el pictograma número 1 y 2. ¿Por qué? Porque son dos órdenes, ¿no? Dos instrucciones. Entonces, busca tu zapato. Voy a encontrar o buscar una lámina en donde se busque un zapato, ¿bien? Y 2, ponlo en mi cuarto, ¿bien? Entonces, el niño de allí se va a guiar. 1, primero voy a buscar el zapato, busca el zapato. Nuevamente regresa aquí. 2, lo voy a poner en el cuarto y lo pongo en el cuarto. Si aún así el niño presenta dificultad, entonces yo lo guío. Es decir, agarro su manito, ¿bien? ¿Y qué dice aquí? Vamos a buscar el zapato. Mira, ese es el zapato. Busquemos. ¿Dónde está el zapato? Aquí. Muy bien. Entonces, este uno lo ponemos aquí como si estuviera hecho. ¿Bien? Vamos con la segunda parte. Ahora, este zapato lo tenemos que poner en el cuarto. Entonces, vamos con él, acompañamos al niño para que ponga el zapato en el cuarto. Y lo ponemos aquí. ¿Bien? Y poco a poco el niño va a ir integrando las instrucciones. Si el niño no puede con 2, entonces solo voy a hacer una instrucción. Busca tu zapato o dame el zapato. ¿Bien? Pero si el niño puede con 3, hacemos con 3, dependiendo de la edad. Listo, de los 4 a los 5 años. Pero antes de iniciar ya los 4 añitos, quiero que visualicen un video de lenguaje de los 2 a los 3 años, ya de lo que hemos visto un poquito en las diapositivas. A ver. Hoy vamos a hablar acerca de qué se espera en el desarrollo del lenguaje y de la comprensión en estas edades. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues continuamos con la serie de videos acerca del desarrollo del lenguaje en los niños pequeños y hoy es el turno de los pequeñitos que están entre 2 y 3 años. Así que vamos a ver hoy qué se espera de su lenguaje tanto expresivo como comprensivo. Un pequeño de 2 años ya habla bastante y la combinación de dos palabras es algo que hace de forma muy rápida y de forma continua en el lenguaje. Vas a ver que un pequeño de 2 años debe de estar adquiriendo vocabulario de forma muy rápida y en cuanto tiene duda y tú le das el vocabulario, lo integra y lo imita y lo intenta decir en ese mismo momento. Y además se le queda grabado el concepto y lo va a poder utilizar de forma rápida en otro momento cuando la palabra o el significado vuelva a aparecer. En general vamos a estar viendo la combinación de dos palabras. Típicamente vamos a ver dos tipos, sustantivo más sustantivo o sustantivo más verbo. En el primer caso vamos a ver cosas como mamá jugo, papá leche, mamá agua
agua, pero también vamos a ver como más leche, más jugo, otra pelota, otra galleta. Ya empiezas a ver una combinación con palabras que antes no se habían escuchado. Ya no solo son los nombres de las cosas, sino también vamos a ver palabras como más, como otro, que nos implica cantidad. Primera, porque Interbank sortea 1000 soles. Ya no solo son los nombres de las cosas, sino también vamos a ver palabras como más, como otro, que nos implica cantidad. En el otro rubro vamos a ver combinaciones del verbo más sustantivo como mamá ten, papá mira, mamá veo, pero también vamos a empezar a ver combinaciones como se cayó, que son verbos que utilizamos de forma continua y tu pequeño ya va a estar utilizando este tipo de palabras. También puede utilizar como el dame, galleta, en donde puede estar utilizando lenguaje no verbal aunado a su lenguaje verbal, y esto es completamente bueno y es completamente esperado para su edad. Además vas a estar viendo que utiliza palabras haciendo referencia a cosas que ya no están en la habitación donde estamos. Eso se llama la constancia de objeto y fue descrita hace mucho tiempo por Jean Piaget, que nos hablaba acerca del desarrollo en general de los pequeños, y un pequeño de los 2 hacia los 3 años ya es capaz de hablarnos de cosas que no están o que no están visibles ahí para él, porque él ya sabe que esas cosas siguen existiendo aunque él no las vea. Además, el lenguaje de estos pequeñitos empieza a ser más complejo y empiezan a aparecer palabras más complicadas como las preposiciones, que nos van a indicar la localidad de las cosas en el espacio. También nos pueden indicar de qué están hechos, y generalmente van a utilizar las preposiciones que nosotros utilizamos de manera más común, como en, como de, como con y como por o para. Entonces, por ejemplo, un niño puede decir en mi zapato o en zapato, o puede decir de mi hermano. También vas a ver ese tipo de palabras que se llaman pronombres, como mío, como mí, como yo, como él, ella, y van a empezar a utilizarlos. Obviamente no los vas a escuchar de jalón, sino que van a ir apareciendo gradualmente, y aquí es bien importante que tú los refuerces. A veces les confunde un poquito el por qué usamos yo, pero es él, pero es tú. Ese tipo de referencia les cuesta trabajo. Entonces, lo que debes de hacer para favorecer la adquisición de este tipo de palabras es que cuando él quiera hablar de sí mismo, coloques su manita y le digas yo, o este es mío. Eso hace que la referencia se marque a su propio cuerpo y que entienda que ese concepto hace de referencia a sí mismo, y que cuando quiera hablar de otra persona le decimos tú, o le decimos él, o decimos ella. Este tipo de lenguaje no verbal es súper importante en la adquisición del lenguaje, porque le permite a tu hijo entender el significado y el contexto que de forma verbal a veces no se entiende. Para los 2 años y medio, tu pequeño ya debería estar haciendo combinaciones de hasta 3 palabras. Cada vez se acerca más a lo que es una oración completa. Aunque su lenguaje sigue siendo telegráfico, ¿qué quiere decir esto? Que todavía le faltan algunos elementos dentro de la oración para volverla completamente gramatical. Es completamente normal para su edad, pero tienes que ir observando que cada vez evolucione más hacia una oración bien hecha. Y eso va a suceder ya que cumpla más o menos 3 años. Alrededor de los 3 años es cuando los niños empiezan a utilizar oraciones como mamá quiero leche, mamá quiero una galleta. Así que de los 2 a los 3 años tienes que ir viendo cómo de combinar 2 palabras cada vez va aumentando más su vocabulario, que le va a permitir hacer oraciones cada vez más grandes. Gana en un promos exclusivas. Cada vez más grandes. ¿Y qué pasa con la comprensión de nuestros pequeños entre 2 y 3 años? Bueno, pues cada vez comprende instrucciones más complejas y que son secuenciales. ¿Cuáles son estas? Si partimos de que un niño entre 1 y 2 años entiende o comprende instrucciones sencillas como tráeme tus zapatos, dame el vaso, tráeme la leche, tu pequeño de 2 hacia los 3 años va a empezar a comprender
dos instrucciones secuenciales, como primero tráeme tus zapatos y después los guardas en el closet. O puedes hacer oraciones como tráeme tus zapatos y tráeme tus calcetines, en donde no hay una secuencia marcada, pero sí estamos dando dos instrucciones a la par. Y tu pequeño debería ser capaz de hacer este tipo de instrucciones. Si no lo está haciendo, un tip muy bueno es que le des el modelo, que tú lo ayudes a hacer la instrucción para asegurarte de que realmente está comprendiendo lo que tú le pides hacer. ¿Y qué pasa con la fonología? ¿Y qué pasa con la articulación? Bueno, pues lo que te decía en un principio, es completamente normal que un niño de 2 hacia los 3 años todavía su pronunciación no sea perfecta. Sin embargo, tienes que ir viendo la evolución de su pronunciación porque hacia los 3 años su pronunciación ya debería ser lo suficientemente clara como para que cualquier persona le entendiera. Entonces, es normal que un pequeño de 2 años recién cumplidos todavía me acuerde muchas palabras y que todavía algunos sonidos no sean perfectos. Pero hacia los 3 años, la gama de sonidos que debe de tener tu pequeño ya son un montón y ya no debería estar acortando tanto las palabras. Entonces tenemos que ir trabajando. Hacia los 2 años y medio, tu hijo ya debería tener todos los sonidos o palabras chiquitas de 2 o 3 sílabas con los sonidos B, B, P, la P, la M, la T, la N, y algunos niños ya están empezando con los sonidos velares como la la K o la G de gusano. Te los hago así porque en realidad no son letras, son sonidos, pero a veces hay algunos sonidos que son difíciles de reproducir de forma aislada, así que te doy el ejemplo con el nombre y con el sonido para que sea más fácil para ti. Recuerda, hacia los 3 años tu pequeño ya debería estar pronunciando un montón de sonidos que te los voy a explicar en el siguiente video, pero tienes que ver cómo va mejorando. Si tu pequeño acorta palabras, por ahí tengo un video sobre cómo trabajar sílabas, pero te lo digo hoy también. Necesitas separar las palabras. Si, por ejemplo, en vez de decirte pelota, dice ota, vamos a trabajar pelota. Yo siempre utilizo como estrategias visuales, como fichas, frijoles, pelotitas, algo que el niño pueda ver para que logre visualmente entender cuántas sílabas necesito que él produzca y esto les ayuda muchísimo. Estás en una edad en la que es bien importante la estimulación del lenguaje porque eso hará que tu pequeño empiece a desarrollar más su lenguaje hasta llegar a una verdadera sintaxis, es decir, las oraciones. Así que no te olvides de siempre hablar con verbos y estimular en oraciones sencillas. ¿Quieres una galleta? Dame más galleta, por favor. Ese tipo de ejemplos son los que tú deberías estar estimulando a la edad de 2 a 3 años si el desarrollo es típico para tu pequeño. Pero si no, yo te sugeriría que si tu pequeño tiene 2 años y no está hablando, ya es una suficiente razón para llevarlo a terapia de lenguaje. Recuerda que tu instinto no falla y la intervención temprana siempre será la verdadera solución para mejorar cualquier desfase de lenguaje que pueda estar presentando tu pequeño y para un mejor pronóstico. Bueno, pues si tienes dudas... Bien, les vuelvo entonces a enviar el enlace para que lo puedan visualizar cuando deseen. Ahí está. Bien, chicos, vamos entonces ahora a ver qué es lo que se espera de 4 a los 5 años de edad. Bien, el niño ya puede construir frases más completas, ¿sí? Ya no solo de 2 palabras, sino que también puede utilizar sustantivos, verbos y con mayor número de palabras dentro de una oración o dentro de un enunciado. Bien, también ya sigue instrucciones mucho más complejas, por ejemplo, lava tu carita, o, pone tu pijama y guarda tu ropa, ¿no? Ya son instrucciones, órdenes mucho más complejas de las que vimos anteriormente. ¿Bien? ¿Qué más? Aquí el niño puede comprender, entender las palabras de temporalidad, tales como hoy, ayer y mañana. Por lo tanto, siempre es importante preguntarle, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás mañana? ¿No? O a través de los cuentos también. Entiende palabras de orden, ¿no? De situaciones o sucesos. Primero, después, por último. Primero te lavas tu carita. Después guardas tu ropa. Y por último,
te pones tu pijama, ¿no? Entonces son instrucciones más complejas, pero también aquí estamos incrementando el orden, ¿no? Palabras de orden de acuerdo al suceso o a la situación que yo deseo. El niño también ya puede contar cuentos breves. Yo le muestro una lámina y el niño va a describir o contar o narrar algún cuento breve. Bien, comienzan a jugar con con el lenguaje a través de las adivinanzas, ¿no? El veo. Por ejemplo, ¿no? Yo veo y el niño va a tener que describir aquello que él quiere que yo adivine, ¿no? Y viceversa. Jugamos también con los turnos. Los chistes, las metáforas, etcétera, el niño ya lo puede comprender. Bien, y bueno, como les decía, aquí tenemos la tabla que está más sintetizada y que yo les recomiendo que lo puedan tener a la mano y visualizar qué es lo que se espera para la edad o el periodo del niño, ¿no? De los 18 a los 24 meses, ya entiende frases comunes tales como quieres más, hora de dormir, hora de ser o hora de jugar, etcétera. Bien, de los 24 meses hasta los 3 añitos ya disfrutan del juego simbólico, ¿no? Y eso es importante. Incluso, ¿no? Cuando le damos o el niño tiene, no sé, una cajita, ¿no? Hace como, como si fuera su camioncito o su carrito, ¿no? También eso hay que estar observando. Bien, de los 3 a los 4 años ya la mayoría de los niños experimentan una explosión del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay un incremento muy progresivo, muy notorio del vocabulario, tanto expresivo como también a nivel comprensivo. Utiliza ya oraciones mucho más complejas, te pueden narrar algo que le haya sucedido, alguna situación. Son capaces de hablar lo que hizo todo el día, ¿no? Contestan preguntas sencillas como el quién, qué, dónde. Hacen preguntas utilizando cuándo vamos a ir, cómo vamos a hacer, etcétera. Bien. De los 4 a los 5 añitos, ya el niño puede construir frases complejas que incluso se asemejan mucho a la gramática de los adultos. Bien, comprende lo que se habla en casa, lo que se habla en la escuela. Como les decía, empieza a jugar con el lenguaje a través de los chistes, las metáforas, las adivinanzas, etcétera. De los 5 a los 6 años, ya se inicia el aprendizaje de la lectoescritura. Recordemos, si es que el niño presenta un retraso, un desfase del lenguaje, es posible que también esto sea una causa directa de la dificultad de la lectura, de la escritura. Por eso es que no lleguemos a que el niño tenga 6 años para que recién reciba un apoyo, un acompañamiento en su desarrollo del lenguaje. Bien. A partir de los 6 años, sus habilidades ya narrativas son muy predominantes, se observa con mucha facilidad, sus oraciones tienden a ser mucho más complejas gramaticalmente, son capaces de entender la ironía, ¿bien? Expresan también mejor sus pensamientos, sus argumentos, lo que ellos desean manifestar a los demás. ¿Bien? Y algunos indicadores de desarrollo del lingüístico atípico, algo que no está dentro de lo que se espera según la edad que corresponde cronológicamente. Bien, por ejemplo, que desde los primeros meses no hay una interacción social. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los hitos, ¿no? ¿Qué se espera en la vertiente comprensiva? Que se sobresalte con los ruidos fuertes. Y en la vertiente expresiva, que gorjea, ¿no? Hace este sonido del gorjeo, que sonríe con los demás. Si el niño no presenta algún tipo de lo que vemos justo aquí en esta diapositiva, podríamos decir, no posiblemente que sea un indicador de un desarrollo atípico del lenguaje. Entre los 18 meses y los 2 años, ¿bien? Ya el niño utiliza muchos sonidos, ya incluso el niño ya puede
hacer frases de 2 palabras, puede utilizar los verbos, los sustantivos, pero un desarrollo del lenguaje atípico usa muy pocos sonidos, muy pocas palabras, su vocabulario es muy reducido. Bien, a partir de los 2 años no combina las palabras, no hace oraciones o frases de 2 palabras. Bien, a partir del año no se le entiende lo que se le dice. Si bien es cierto, no se le va a entender al niño hasta que llegue a una edad tales como a los 5 añitos, 4 años, que un 50% o un poquito más se le puede entender, pero ya a partir del año el niño es capaz de manifestar, así no pronuncie toda la palabra, al menos manifiesta algunos sonidos. En vez de decir vamos, dice vaos, en vez de decir abre, dice ave. Bien, entonces no se le entiende absolutamente nada lo que el niño está pronunciando. Entre los 18 meses y los 2 años, no dice palabras con claridad, entre los 2 años y 3 años tienen problemas para poder comunicarse con los otros niños, para poder jugar, para poder interactuar, que también podría ser quizás algo conductual, ¿no? Por eso es importante llevar a cabo un descarte. Bien, y a partir de los 4 años, si es que el niño tiene que hacer un esfuerzo muy notorio para poder pronunciar o realizar sonidos o palabras, que también podría indicar que posiblemente esté presentando un retraso o un desfase del lenguaje. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos hitos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva que ven en pantalla, son los hitos del desarrollo del lenguaje, pero según la ASHA, que es una asociación americana. Y nos imparte la información tanto en la vertiente comprensiva como en la vertiente expresiva. Yo tengo que observar ambas vertientes, no solo la pronunciación, no solo si el niño emite palabras o se comunica, sino que tanto el pequeño está comprendiendo lo que se le dice. Bien, por ejemplo, como lo vimos hace un momento, desde los o en los 3 primeros meses, en la vertiente comprensiva, el niño se sobresalta con ruidos fuertes, se calla o se sonríe cuando le habla, parece reconocer la voz y se calma si está llorando. Esa es la vertiente comprensiva, escucha, comprende y por lo tanto emite una acción o una respuesta, que ya al emitir una respuesta sería la vertiente expresiva. En este caso, el niño gorjea, que hace estos sonidos del gorjeo. Quizás habrán escuchado cuando le hablamos al bebé, el niño sonríe y gorjea, ¿no? Que hace como gu, 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 gu. ¿Eh? Llora también de distintas maneras, dependiendo de las necesidades, ¿no? Lo que vimos en las primeras diapositivas. ¿Qué más nos dice el Lash? De los 4 a los 6 meses de edad, en la vertiente comprensiva, el niño ya puede mover los ojos en la dirección de los sonidos, ¿no? Si escucha un sonido a la izquierda, el niño va a mover sus ojitos en la dirección correspondiente a la izquierda, ¿no? Presta atención a los juguetes que emiten sonidos, las sonajas o hay estos que cuelgan en la cuna, ya el niño está observándolos los juguetes porque hay un interés de por medio. Bien, presta atención también a la música. Y en el caso de la vertiente, la vertiente expresiva, ya hay un balbuceo, ¿no? El gorjeo cuando estamos jugando con él, con ella. Se ríe, carcajea, hace sonidos para expresar placer, para expresar disgusto, ¿no? Dependiendo de la situación. Bien, entonces aquí ustedes también pueden observar de los 7 meses hasta el año. Vamos a ver algunos, ¿ya? En la vertiente comprensiva, reconoce los nombres de los objetos, ¿no? De los familiares, de las personas con las que ellos comparten más tiempo, ¿no? Como taza, camión, papá, mamá, jugo, leche, etcétera. Empieza también a responder a preguntas y frases sencillas como no, ven acá, ¿quieres más? Ya entienden ellos. Y al momento de entender, por lo tanto, van a poder emitir una respuesta. Bien, juega con su papá, con la mamá o con el cuidador
por ejemplo, ¿no? Si el cuidador realiza algún gesto, el niño va a comprender el gesto y lo va a asociar con el juego, ¿no? En cambio, en la vertiente expresiva, el niño ya puede estar utilizando lo que es el balbuceo más largo, ¿no? Como ba, 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 pa, 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 ¿bien? O puede combinar sonidos como mimi, como mimi, como mimi, ¿bien? Usa sonidos y gestos para poder mantener la atención, para atraer alguna atención del papá, de la mamá, del cuidador. Usa también gestos para decir adiós, ¿no? O puede solicitar que lo carguen, puede decir no. Bien, esto en cuanto a la vertiente expresiva. Del año hasta los 2 añitos de edad. En la vertiente comprensiva, que se espera que siga instrucciones simples. Tira la pelota, dame el zapato, dale un beso al bebé, ¿no? Entiende también preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es ese? ¿Dónde está el zapato? También puede señalar diferentes partes del cuerpo. ¿Dónde está tu cabeza? La cabeza del muñeco, ¿dónde está? El brazo, la pierna, etcétera. Y en la vertiente expresiva ya utiliza sonidos como la P, B, T, D, K, M, N en las palabras. También pregunta qué, quién y dónde. ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Dónde está miau? ¿Dónde está wow? ¿No? Dependiendo. De los 2 a los 3 añitos. En la vertiente comprensiva, se espera que el niño pueda comprender o entenderle ya las palabras opuestas, arriba, abajo, grande, pequeño. Sigue instrucciones mucho más compuestas y entienden las palabras nuevas, ¿no? Ya. Lo siento, chicos, el Meet me ha botado. Un momentito, voy a volver a proyectar mi pantalla. Listo, ya está. Bien, entonces continuamos. Y en la vertiente expresiva, en cuanto a los 2 y 3 añitos, ya puede utilizar sonidos de la G, F, S en las palabras. El famoso o la famosa etapa del por qué. El niño siempre va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque ya hay un interés de por medio sobre las cosas, cómo funcionan y por qué de esa manera. De los 3 a los 4 años, en la vertiente comprensiva, ya entienden las palabras de algunos colores como el rojo, el azul, el verde, entiende palabras de algunas figuras geométricas como el círculo cuadrado, entiende palabras para poder denominar a los miembros de la familia, ¿no? Como abuela, tío, tía, hermano. Y en la vertiente expresiva de los 3 a los 4 años, contesta preguntas sencillas con quién, qué, dónde. Pueden utilizar algunas rimas, ¿no? Como gato, pato, tío, frío. Usa pronombres como el yo, tú, ellos, nosotros, mí. Utiliza palabras en plural como juguetes, patitos, perritos, camiones. ¿Bien? La mayoría de personas entienden ya lo que el niño o la pequeña quiere emitir, ¿no? Lo que quiere decir. Y combina 4 palabras, ¿no? Puede ser que cometa errores, claro, por supuesto, porque está todavía aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, tengo una lápiz azul, que es tengo un lápiz azul, pero puede cometer este tipo de errores y es normal, ¿ya? De los 4 hasta los 5 añitos. Aquí el niño entiende las palabras
para el orden de los sucesos como primero, después y por último, ¿no? Incluso podemos combinar. Primero haces eso, después haces lo otro. Bien, por último haces esto. Bien. De modo que estamos estimulando un poquito al niño para que entienda el orden de los sucesos. Bien. También sigue instrucciones mucho más complejas. Sigue instrucciones en el aula, ¿no? Por ejemplo, en esta página dibuja un círculo alrededor de algo que se pueda comer, ¿no? Entonces ya es una instrucción mucho más compleja. Sin embargo, el niño lo puede realizar. ¿Puede cometer errores? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero es parte del proceso de aprendizaje. En cuanto a la vertiente expresiva, utiliza sonidos de la G, F, S, R, L y la Y. Bien, responde también la pregunta, ¿qué dijiste? ¿No? Y incluso el niño dice, ¿no? ¿Qué dijiste? También. Sabe decir las letras, sabe decir los números, cuenta ya o narra cuentos muy cortos, breves, es capaz de mantener incluso una conversación. Bien, y también algo interesante es que los niños ya pueden hablar de manera distinta, ¿no? Dependiendo del oyente, dependiendo del lugar. Bien, es algo curioso porque se nota que es algo eh, o es un hito que se va a ir desarrollando. Sin embargo, sí es importante estimular eso. Bien, porque hay niños que tienen ya 6, 7 años y no pueden modificar su forma de hablar dependiendo del oyente, ¿no? La manera de hablar dependiendo del lugar, dependiendo del oyente, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí hay niños que presentan ese tipo de dificultad. Bien, vamos a ver ahora algunas actividades, algunas sugerencias de abordaje desde que el niño es pequeñito hasta que llega a una edad, si no me equivoco, vamos a ver hasta los 5 añitos. Bien, sí, hasta los 5 añitos. Sin embargo, quiero visualizar nuevamente el último videito. Bien, de actividades para estimular el lenguaje a los niños de 1 y 2 añitos. A ver, un momento, por favor. De 1 y 2 años y no sabes cómo estimular su lenguaje, no te pierdas este video. Hoy vamos a ver 4 actividades para estimular el lenguaje de forma efectiva con cosas que puedes tener en tu casa. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues hace poquito subí un video sobre qué esperar sobre el desarrollo del lenguaje en los pequeños entre 1 y 2 años, y hoy te traigo las actividades para estimular el lenguaje de forma efectiva. Así que hoy vamos a ver 4 actividades diferentes. Pero quiero recordarte que lo más importante no es en sí la actividad. Estas son sugerencias, pero si tu pequeño no quiere jugar con alguna de estas cosas, no importa. Lo importante es no la actividad o el juego, sino la forma en que tú utilizas el vocabulario y el lenguaje para estimular. Así que en las actividades que te voy a dar, fíjate en qué tipo de palabras utilizo y cómo hago los cambios de mi voz, porque eso es lo más importante para realmente estimular el lenguaje de tu pequeño. Recuerda que no hay nadie que estimule mejor el lenguaje que los papás de los pequeños. Así que no importa lo que estés jugando, si tú te enfocas en jugar y en platicar con tu pequeño, te prometo que esa es una estimulación del lenguaje súper efectiva. Así que adelante. Bueno, mi primera selección es un instrumento musical. Si tú no tienes un instrumento musical, ahorita no estamos en la situación de poder salir y comprar uno, así que no te preocupes. Puedes agarrar cualquier botella de agua vacía que tengas y la puedes llenar con semillas de arroz, de lentejas, de frijoles, o incluso puedes meterle pequeñas piedras para hacer una especie de sonaja, y te prometo que eso va a ser súper efectivo, como si tuvieras un instrumento musical. Típicamente, cuando le damos un instrumento musical a nuestro pequeño, va a empezar a... Sí, y puede ser que, por ejemplo, este
instrumento que suena muy fuerte puede incluso hartarnos y quitamos el instrumento a nuestros pequeños porque ya no queremos escucharlo. Pero esta sensación de querer mover constantemente el instrumento y hacer ruido, podemos tomarlos como algo favorecedor para estimular el lenguaje. Entonces, como están muy chiquitos sus pequeños, las instrucciones que vamos a dar van a ser muy sencillas, pero lo importante es que siempre demos oraciones de no más de 4 elementos, ¿ok? Tienen que ser sencillas, como vamos a tomar el instrumento. Y lo que hago yo con los pequeños es que vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Alto. Ok, en los primeros intentos, por supuesto que tu pequeño va a seguir tocando, pero puedes tomar el instrumento y decirle 1, 2, 3. Y guardamos silencio. Entonces, lo que vamos a lograr con este juego es que tu niño aprenda a anticipar que cuando empecemos a contar 1, 2, 3, vamos a empezar a hacer el ruido y cuando yo digo alto o digo shh, nos vamos a detener. Y vas a ver que es súper divertido porque entonces ellos mismos se van a parar para que tú guardes silencio. Entonces ellos toman el poder del juego y empiezan a dirigirlo aprendiendo a contar y aprendiendo a hacer shh. Obviamente tu pequeño no va a empezar a contar 1, 2, 3, pero conforme practiques este juego diferentes veces, vas a ver que si tú das un espacio en el 1, 2, muchos de nuestros pequeños van a intentar hacer una especie de 3. Generalmente no sale perfecto, pero sale como un T. O algunos niños dicen E y está perfecto porque estamos incentivando a que haya esa intención comunicativa que queremos. Es un juego muy bonito y podemos utilizarlo con cualquier instrumento. No tiene que ser este que yo te enseñé, puede ser cualquiera, pero vamos a favorecer como la espera, que aprendan a esperar y también a los turnos, porque a veces tú puedes dirigir y a veces tu pequeño puede dirigir y eso lo vamos a hacer fabuloso con cualquier instrumento musical. Tip número 2, los bloques. Sí, a la mayoría de los niños les encantan los bloques, pero ¿qué es lo que hacen nuestros pequeños? Los avientan, los tiran, todo termina siendo un desastre y nosotros como papás preferimos guardarlos porque no queremos ese desastre en nuestras casas. Pero si aprovechamos este gusto por aventar y tirar las cosas, les prometo que podemos estimular el lenguaje de forma efectiva. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a armar una torre, lo suficientemente grande para que quede alta y luego vamos a decir 1, 2, 3, ¡pum! Se cayó. Si tu hijo no ponía mucha atención, te prometo que al hacer esto va a voltear así rápidamente a ver qué estás haciendo y va a querer hacerlo. Entonces, una vez más, estamos anticipando el movimiento. 1, 2, 3 y agregamos un pum. Este tipo de palabras que realmente no tienen un significado como tal, pero son palabras chiquitas que los niños aprenden que las pueden utilizar en ciertas situaciones. Entonces es más fácil que este tipo de palabras las adquieran más rápidamente. Entonces vamos a agregarlas o como se cayó, ¿ok? Muy importante siempre agregar verbos porque acuérdate que los verbos son los que nos ayudan a hacer oraciones y queremos estimularlos desde que son muy pequeños. Esa es la primera actividad con los bloques. Ahora, si ya los estás armando y que a lo mejor ya se hartó de estarlos aventando, vamos a decirle, vamos a poner otro, pon otro y podemos irle dando los colores. Pon uno naranja, ahora pon uno morado, pon uno azul, pon uno verde. También podemos decirle, me das uno morado y vamos a agregar la seña. Acuérdense que yo siempre les digo que hay que agregar señas para favorecer esta parte de lenguaje no verbal con lenguaje verbal porque son bien importantes ambos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, de esa forma estamos trabajando indicaciones y estamos viendo cómo categorizan los colores. Les prometo que si ustedes hacen con esto, con los bloques, va a ser mucho más divertido y van a poder estimular el lenguaje de forma efectiva con una actividad que a todos les gusta. Y por último, vamos a trabajar el aguardar, vamos todos a guardar. Lo que yo hago es que nosotros tenemos una bolsa grande o pueden tener una caja donde meten todos los bloques y vamos a jugar a guardar para que los niños se acostumbren a que tienen que guardar para terminar las actividades. Si a tu pequeño no le interesa el guardar a través de la canción, podemos hacer de a ver quién guarda primero, ¡pum! Y aviento uno a la caja o a la bolsa. Ahí viene otro, ¡pum! Y entonces, como se vuelve un juego, te prometo que tu hijo va a querer guardar las cosas.
a la bolsa. Ahí viene otro, ¡pum! Y entonces, como se vuelve un juego, te prometo que tu hijo va a querer guardar las cosas. Tip número 3, una pelota. Cualquiera tenemos una pelota en casa y no importa el tamaño, en general a todos los pequeños le gusta. Entonces, lo que yo te voy a pedir es que coloques sentadito a tu pequeño en una esquina, lo puedes recargar ahí en la esquina y tú te vas a poner del otro lado con tus piernas abiertas y se los vamos a ir aventando. Entonces, podemos ir haciendo como 1, 2, 3 y la ruedo. Y ahora le toca a él. 1, 2, 3 y que me la aviente a mí. Ahora, si pueden estar mamá y papá, uno puede sentarse atrás del pequeño para ayudarle a empujar la pelota y así trabajar esta coordinación motriz gruesa. Lo importante es que siempre agreguemos las palabras funcionales que queremos trabajar a través del juego. Entonces, vas a poder hacer como 1, 2, 3, lanza, 1, 2, 3, ¡pum! ¡Ahí viene! ¡Oh, wow! ¡Rueda! Puedes agregar ese tipo de palabras. Ahora, otra cosa importante es que algunos de nuestros pequeños van a querer tomar la pelota y no las van a querer compartir. Entonces hay que trabajar un poquito el respeto de turnos. Y eso es bien importante que lo favorezcamos desde que son chiquitos. Entonces, si estamos con ellos, si está mamá y papá trabajando juntos, entonces papá o mamá pueden estar sentados con tu pequeño y tú del otro lado. Entonces, cuando le toca al pequeño, le vas a decir, ¡pum! Te toca a ti. Y le llega a él. Ahora, quien esté con el pequeño, le vas a decir, te toca a ti. Y cuando hacemos el toque, damos como el paso al turno para que entienda que le va a tocar a él y le vamos a ayudar a soltar. Muy bien. Y quien esté con el pequeño le va a decir, ahora le toca a mamá y vamos a señalar para que el niño entienda la instrucción verbal con la seña y cada vez vaya entendiendo. Mientras más practiquen compartir de turnos, es más fácil que su hijo lo integre. Por último, les traigo esta actividad con masa o con plastilina. En este caso es de Play-Doh. A mí me gusta porque no es tóxica, pero también ustedes pueden realizar su propia masa con sus pequeños. Ahora, es bien importante que tengamos cuidado porque los niños entre 1 y 2 años típicamente van a querer meterse la masita a la boca. Así que yo lo que les digo es siéntense con ellos atrás, pongan a su bebé enfrente y vamos a trabajar. ¿Qué palabras vamos a trabajar con la plastilina? Vamos a trabajar abre. ¡Guau! ¿Qué hay aquí? Es una masa. Yo te sugiero que utilices masa en vez de plastilina, ya que plastilina es una palabra muy larga y es mucho más fácil que tu hijo pueda repetir la palabra masa. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a controlar tú, estando atrás de su cuerpecito, sus manitas para evitar que se los lleven a la boca. De esta forma, estamos seguros de que ellos no van a tener que probarla, porque eso les va a encantar. Y lo que vamos a hacer es que con sus manitas los vas a ayudar a aplastar y vas a decirle, ¡guau! ¿Sientes? ¡Qué rico! Está suave. Ahora vamos a tratar de hacer una bolita y le vas a ayudar con sus manitas a tratar de hacer una bolita y le vas a decir, ¡mira! ¡Guau! Incluso tú puedes hacer la bolita como más formada y mejor hecha y le vas a decir, ¡mira! Una pelota. ¿Quieres otra? Y te vas a esperar. Acuérdate que los silencios también son importantes para que tu pequeño sepa que estás elicitando el lenguaje. Cada vez que tú guardas silencio es una señal para tu pequeño de que estás esperando que algo diga. Así que espera, no seas tan impaciente, no des las instrucciones tan seguidas porque necesitamos ver que él procese la información. Entonces le vas a decir, ¿quieres otra bolita? Espera 2 segundos y si no te dice, tú solito vas a repetir, sí mamá, dame otra. Y vuelves a hacerle otra bolita. ¿Quieres más? Sí mamá, otra. Y utilizamos las señas. De esta forma estamos trabajando diferentes palabras funcionales a través de diferentes juegos. Ahora, si te fijas, estas palabras las puedes utilizar en o en cualquier juego. Recuerda que lo importante son las palabras y la forma en cómo tú lo haces. Fíjate en cómo yo hago los cambios de voz. ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué es esto? Y recuerda que si no te pone atención, siempre puedes colocar los objetos cerca de tus ojos y de tu boca para generar que haya contacto visual y que se fije en tu boca. ¿Qué te parecieron estas ideas? Espero que te sirvan.
Bien, chicos. Y algo interesante que podemos destacar es si queremos estimular lo que es el contacto visual con el niño, sí podemos, ay, a ver, un momento ya. Tener un objeto que sea llamativo para él y lo ubicamos en la parte de nuestra frente, ¿no? En el entrecejo, para que el niño poco a poco se esté estimulando el contacto visual, ¿no? Y de esta manera que sabemos que eso también es parte del proceso del desarrollo del lenguaje. Vamos a ver entonces ya para finalizar nuestra sesión algunas sugerencias desde que el niño nace hasta su primer añito. Nosotros como padres tratemos de imitar, como si fuéramos espejo, las acciones, los gestos de los pequeños, ¿no? Repetir su risa, las expresiones faciales del bebé, enseñar al bebé también a imitar acciones poco a poco, ¿bien? Dependiendo mucho de la edad, como mandar besito, decir adiós con la mano, jugar a las escondidas, etcétera. También cuando nosotros estemos realizando alguna actividad como la vestimenta, el baño, la alimentación, etcétera, también es importante hablar mientras que efectuamos dichas actividades, ¿no? Por ejemplo, mamá está lavando tu cabello. ¡Ah! Melissa está comiendo sus ricas zanahorias. Ñam, 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 ñam. Qué ricas zanahorias, ¿bien? Y esto a través del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, con los gestos y también con la afectividad de por medio. Enseñarle los sonidos o los onomatopeyas de los diferentes animales, que esto ya lo vimos en la primera sesión, ¿no? En la primera clase. Del primer año hasta los 2 añitos de edad. Usar expresiones sencillas pero gramaticalmente correctas. ¿Quieres más galleta? ¿Sí? O yo estoy comiendo galleta, ¿no? O Pablo está comiendo su pan, ¿no? Entonces son expresiones rutinarias, sencillas, pero gramaticalmente correctas para que el niño pueda asociar y por lo tanto imitar. Podemos ayudar al niño a expandir su vocabulario, ¿no? Por ejemplo, si el niño nos dice, hay un camión, yo no le voy a decir, sí, es un camión. No, tratemos de ampliar un poquito más esta palabra de camión, ¿no? Es verdad, es un camión grande y verde, ¿no? Estoy calificando, usando adjetivos al camión. Y después el niño también va poco a poco, paso a paso, imitar y describir el camión o cualquier otro estilo. La lectura, esto es importante. Leer al niño todos los días. Si bien es cierto, el pequeño aún no tiene la capacidad de la lectura, la escritura, porque no está dentro de su desarrollo, ¿bien? En esta edad, pero nosotros sí. Podemos utilizar libros con ilustraciones grandes que contengan una o dos palabras o una frase sencilla, muy corta. Y cuando le leamos a nuestro pequeño, tratemos de describir las ilustraciones de cada página, ¿bien? Para que después el niño realice tal acción. Es decir, que en un inicio yo voy a describir la ilustración y el niño va a señalar. Y ya después, cuando veamos que el niño está dentro de lo que se espera en cuanto a su desarrollo del lenguaje, que el niño describa las ilustraciones, ¿bien? Con mayor edad. De los 2 hasta los 3 añitos. Usar lenguaje claro, sencillo para que el niño imite. Frases un tanto más complejas, pero gramaticalmente adecuadas, correctas. Bien. Por otro lado, demostrar siempre que lo que dice el pequeño es importante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si el niño está solicitando un bloque, yo le voy a decir, Juancito, sé que tú quieres un bloque. Dime otra vez, ¿qué bloque quieres? Ese, señala. Y yo voy a cometer el error con intención. ¿Este o este?
¿El grande o el pequeño? ¿El verde o el azul? Bien, para que el niño tenga la oportunidad de poder identificar el color, la descripción del objeto. Palabras opuestas, grande o pequeño. Bien. Poner varios objetos también dentro de una cajita y solicitar al menor que vaya sacando uno por uno y diciendo cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, este es un peine, ¿no? Y yo le voy a decir, es verdad, este es un peine. Mira, Miguel se peina el cabello, es de color verde, es grande, es pequeño, ¿no? Nosotros vamos a añadir información adicional siempre cuando el niño esté emitiendo alguna respuesta o algún comentario u opinión. A ver, podemos recortar fotos de revistas, hacer un álbum con objetos familiares. Yo particularmente en un inicio sí le solicito a la mamá que tome una fotito a su mochila, a su casa, a su colegio o la puerta del colegio, ¿no? No, sino de todo dependiendo, ¿sí? Del permiso. Pero objetos que sean del menor para que después lo vaya asociando con diferentes pictogramas, es decir, su mochila, que es, no sé, de color azul, pequeña, y hay un, no sé, quizás un Sonic, ¿no? Dependiendo de lo que le gusta al niño. Pero esta mochila tiene la misma función que otra mochila de color amarillo y de la caperucita roja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero, que él pueda identificar sus propios estímulos y después, poco a poco, asocie con otros estímulos dentro de la misma categoría. Bien. Observar fotos de la familia e indicar quién aparece en estas, ¿no? ¿Quién es? Ah, es mi hermano, es mi papá, es mi hermana, mi abuela. Con acciones también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? Ah, es Raúl o es mi hermano. ¿Qué está haciendo tu hermano o qué está haciendo Raúl? Está nadando en la piscina. ¿Bien? Que son acciones más o láminas un tanto más complejas para la edad del niño. Escribir frases sencillas debajo de las fotos, escribiendo lo que ilustra, ¿no? Por ejemplo, puedo nadar, feliz cumpleaños, bien, para que el niño vaya comprendiendo y asociando tanto el lenguaje escrito, o mejor dicho, las palabras escritas como el lenguaje oral. Bien, hacer que el niño también tome decisiones, pero en base a las condiciones que el padre o la madre le imponen. Por ejemplo, en vez de decirle, ¿quieres leche? El niño va a decir sí o no. Vamos a preguntarle de la siguiente manera. ¿Quieres un vaso con agua o quieres un vaso con leche? El niño va a decir, quiero un vaso con agua, ¿no? O con leche. También podemos hacer uso de las canciones, jugar con las manos, con los dedos, disfraces, los títeres, plastilina, etcétera. Los recursos son variados que podemos hacer uso para estimular el lenguaje en esta edad. De los 3 a los 4 añitos, ya podemos trabajar con los absurdos, ¿no? Por ejemplo, le muestro esta imagen del carro que está, del auto o del perrito que está manejando el auto, ¿no? Y le pregunto, ¿qué es lo que observas? Y hay niños que lo van a identificar muy rápido, mientras que otros niños que sí van a presentar dificultad, ¿no? Y no sé, quizás menciona, ah, es un perrito. ¿Qué está haciendo? Está manejando el auto. ¿Y tú has visto alguna vez un perrito manejar auto? No. ¿Quién maneja? ¿Qué hace el perrito? ¿No? ¿Cómo es que crees o cómo crees que el perrito va a manejar el auto? ¿No? Y vamos preguntando, de modo que el niño poco a poco se va a dar cuenta de que es una lámina absurda, ¿no? Incoherente. Podemos trabajar ya las categorías de color, con las casitas de categoría, con las canastas, que eso lo vimos ya en la sesión anterior. Ya podemos hacer uso de ese tipo de actividades. ¿Bien? La lectura también, leer libros
¿sí? Con ilustraciones grandes para que el niño pueda entender ya en esta edad la secuencia, ¿no? Primero, después, por último. Y podemos dramatizar la parte favorita que tiene el pequeño de la historia, ¿no? De su cuento. Bien, de los 4 a los 5 años ya reforzamos con las categorías, ¿sí? Siempre desde esta edad podemos ir trabajando las categorías, reforzar las categorías, porque es algo importante incluso para llevar a cabo la discriminación, ¿no? Solicitar para que el niño pueda seguir las instrucciones mientras que hacemos algo, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero armar una torre y le digo, mira Juancito, qué bonita está tu torre, es grande, es muy alta, ayúdame, yo también quiero. Entonces el niño me va a decir, primero tienes que poner esto. Y yo puedo cometer errores de manera intencionada para que el niño me corrija. Entonces lo que yo quiero o lo que yo busco es que el pequeño pueda guiarme a través de sus propias instrucciones de manera que yo arme mi todo. Bien, podemos jugar las adivinanzas con el veo veo, que el niño pueda describir un objeto y yo lo adivino, y viceversa, ¿no? De modo que también trabajamos con turnos. Y algo que se suele utilizar mucho incluso para prevenir algunas rabietas, que ojo, las rabietas son funcionales, es algo natural y transitorio, es que le solicitemos al niño la ayuda para hacer una lista, ¿no? Por ejemplo, le decimos que mañana vamos a ir al supermercado y que me ayude a hacer una lista para ver qué tenemos que comprar. Entonces, hacemos una lista y en esta ponemos la imagen, la palabra, ¿bien? Y quizás para que haga su check o que doble y aparezca el check, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a comprar? Leche, arroz, azúcar, etcétera. Al día siguiente acudimos al supermercado y digamos que el niño quiere un chocolate y se pone a llorar. Le decimos, vamos a ver si es que en la lista está el chocolate y no está. ¿Te parece que a la próxima semana que tanto tú como yo hacemos la lista, ponemos el chocolate? Sí, ¿no? Entonces es una forma de negociar entre comillas con el menor y evitar algunas veces las rabietas. Y de esa manera también desarrollamos el lenguaje, la conducta adaptativa del pequeño y la gestión de los berrinches o rabietas como tal. Bien, y bueno chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía en donde hemos obtenido la información de hoy y en donde ustedes también podrían obtener mayor información si es necesario. Con esto pues terminamos ya nuestro tema en la clase número 4. Cualquier duda o consulta, ya por el tiempo lo resolvemos la próxima sesión. ¿Listo? Que tengan una bonita noche, cuídense mucho, nos estamos viendo el día miércoles. Adiós, chicos.